Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también. Bueno, como en este programa saben que nosotros le hemos dado seguimiento a esa política de Europa y del mundo, de todos los sitios, nosotros donde hay problemas calientes, como se dice, tenemos que dar seguimiento a todas esas circunstancias políticas o geopolíticas, porque ya el mundo está, como hemos dicho, muy intercomunicado, y entonces, como dicen, donde quiera hay dominicanos, donde quiera hay intereses de un país pequeño como la República Dominicana, pero con mucha vocación de inmigración también. Y ya no hay evento que no tenga importancia, las mismas relaciones comerciales de los países. Aquí se importa o exportamos probablemente a sitios que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos, pero así es que está el mundo, muy globalizado en todo, las comunicaciones y las relaciones de naciones, de seres humanos que se intercambian, y bueno, y más ahora con estas facilidades comunicacionales. Hoy se celebran las elecciones en Rusia, o comienzan a celebrarse las elecciones en Rusia, porque Rusia es un país muy grande. Entonces es un país que tiene 11 usos horarios. Creo que son 11 o 10, no sé. Pero es un país tan grande que Oriente es una cosa y Occidente es otra. Entonces ahí las elecciones, si comienzan en Oriente, eso viene, como dicen, caminando de Asia hacia Europa. Eso se coge 2 o 3 días por lo menos. Esas elecciones en Rusia, y cuidado, sin más, porque ese es un país muy grande, pero no es solamente grande
de gente, no es que tenga muchísima gente, es un país muy grande físicamente. Entonces es una geografía difícil, muy fría y tiene zonas prácticamente inhabitables. Pero esa es la Rusia de Putin. Entonces, ese es un país que cuando se habla de elecciones, en Rusia todavía no se han podido hacer unas elecciones verdaderamente democráticas. Ese país debe tener más de 400 años que no vota libremente, pienso yo. Porque la época de los zares, eso no existía en elecciones ahí. Después que vinieron todas estas democracias en Occidente, Estados Unidos, que se puede decir que fue de las primeras en el siglo XVIII, que comenzaron a caminar esas repúblicas ya, las elecciones, comenzaron a tomarse en cuenta las elecciones populares, aunque limitadas muchas veces a la gente que sabía escribir, otras que fueron solamente saber leer y escribir, otros que fueran solo los hombres y no las mujeres. Es decir, que ha habido muchísimo, pero en Occidente hay que decir que después de la Revolución Francesa y la decapitación de todas esas monarquías en Europa, y entonces comenzó una etapa democrática. Se establecieron luego ese parlamentarismo monárquico o monarquías parlamentarias que tuvieron que abrir espacio para que la gente se expresara, aunque existían los monarcas. Pero en Rusia eso era ajeno a todo ahí. Porque esa gente, desde que se inició esa Rusia, desde Iván el Terrible y Pedro el Grande y Catalina la Grande y qué sé yo, todos esos bárbaros y todas esas invasiones de los, ¿cómo se llaman esta gente? Los mongoles, y bueno, eso no se puede ni siquiera, uno no puede ni hacer precisiones de las fechas históricas, pero englobando ese caso de Rusia, Rusia no ha visto elecciones en más de 400 años. Digo yo, Manuel Fermín, no ha tenido unas elecciones democráticas ese país, que se puede decir que es el único país europeo que está así en esas condiciones, porque los demás se han liberado, los mismos que estaban sojuzgados por la Unión Soviética. Finlandia todavía, eso, ayer Finlandia fue robada por Rusia a Suecia, porque eso Finlandia pertenecía a Suecia, y Rusia quiso no, la ocupó, y luego los finlandeses dijeron, no, pero es que nosotros no queremos ser rusos, nosotros queremos ser finlandeses, y así esos países se fueron despegando de la Unión de Rusia. Pero Rusia, yo no recuerdo que haya tenido unas elecciones verdaderamente limpia. Entonces es un país verdaderamente raro, porque en China hubo elecciones en el 1910, porque en tiempo de la República en China y esas cosas había elecciones, pero esos partidos comunistas se establecieron ahí, ya eso es distinto. Pero es que Rusia no, es que Rusia de la monarquía saltó a esa monarquía, no monarquía roja, no le voy a llamar, porque ellos, los soviéticos, se sucedían unos a otros. Después de la muerte de Stalin, comenzaron a sucederse diferentes líderes, pero sin familiaridad. Por tanto, hay que quitarle lo de la dinastía o de la monarquía roja, pero sí una dictadura con rostro siempre cambiante, pero hasta que muriese. Tenían que morir prácticamente en el poder. Hubo casos que no, que fueron sustituidos los líderes, pero Rusia no ha tenido elecciones. Entonces hoy el señor Putin hace unas elecciones a la carta. Fíjese ese demócrata que tiene tantos defensores por el mundo. Demócratas. Comenzando por Donald Trump y los que defienden a Trump, que son demócratas. Me refiero demócratas porque son democráticos, no demócratas del Partido Demócrata. Y en democracia hay que hacer elecciones. Usted tiene que ganar con elecciones.
Entonces, el señor Putin hace unas elecciones a la carta. Es decir, si usted no vota por mí, usted es enemigo mío, y a los enemigos míos yo los mato. Eso es una cosa que no hay que no entienda. Pero ese país es loco con los dictadores. Y esas elecciones de Rusia son unas elecciones sui generis, porque el opositor lo escoge el dictador. En este caso, el señor Putin es quien escoge a quien él quiere disputar o quien quiere considerar su adversario. Oigan cómo es el asunto. Hubo un señor que trató de desafiar ese sistema tan autocrático y lo envenenaron. Otro que también retaba a ese poder, que fue el señor Nemtsov, le dieron 4 balazos por la espalda frente al Kremlin. A Navalny lo envenenaron porque osó ser opositor, pero otros que osaron decir que tenían intenciones de participar en elecciones en contra de Putin han resultado muertos también. Y fíjense la conducta de estos autócratas, que en Nicaragua, por ejemplo, ya se sabe lo que hay. Pero miren el caso de Maduro. Maduro también escoge a sus adversarios. Es decir, la señora María Corina Machado, no, yo no quiero que esa señora es muy popular. Yo no quiero que ella sea la candidata porque me puede derrotar y vamos a quedar en la fea. Hoy, ¿usted cree que esos regímenes pueden tener partidarios? Como veo yo, gente putinista. Yo no entiendo esto. Pero demócratas, el método para él combatir a un adversario es matándolo. Pero Nieró, yo creo que Nieró aquí, eso es increíble, Dios mío. Ni Trujillo, yo creo. Pero Trujillo llegó a hacer elecciones aquí. Ay, Dios mío. Pero ¿y cómo es que estos regímenes se pueden establecer? Entonces este chantajista, este señor que ha venido a chantajear a Occidente con las armas nucleares, está la misma posición del gordito de Corea del Norte. Ustedes saben lo que es Rusia, descender al nivel de Corea del Norte. Eso es una vergüenza. Después de ese régimen, de ese país salir del régimen soviético, descender al nivel de Corea del Norte, que tenga que depender de los almacenes de armas de Corea del Norte y de Irán. 2 dictaduras feroces, criminales, la gente que han matado en Irán, y este señor de hambre tiene este pueblo, el de Corea, en unas condiciones deplorables. Entonces el señor de Rusia lo que amenaza, que si lo invaden, amenaza es con armas nucleares, como si los otros no tienen armas nucleares. Las mías son más modernas, gran cosa, pero no, y la que tiene Estados Unidos no son tan modernas, pero si explotan, no matan, no hacen el efecto que se supone que debe hacer una bomba de hidrógeno, una termonuclear de esta. Pero eso es una locura, simple y llanamente porque hay unas elecciones y todo eso. Entonces, eso es un chantaje, porque si hay un país que ha invadido a Siria, invade a Georgia, invade a Chechenia, invade a Moldavia, invade a Ucrania, pero por Dios, a Dagestán y todas esas repúblicas que tienen por ahí, Armenia y qué sé yo, Turkmenistán y Azerbaiyán y todo. Entonces, ¿de qué que estamos hablando? Por eso, yo he tenido que ser tan ríspido con el señor Jorge Mario Bergoglio, que ya yo no le quiero llamar ni el Papa Francisco, porque ese es el que nos representa a nosotros, los católicos. Ese es el jefe de la Grey Católica, pero ya yo no le voy a llamar Papa Francisco, porque que si fue por Francisco de Asís, hay que ver lo justo que fue Francisco de Asís. Y entonces, el señor Jorge Mario Bergoglio pide que Ucrania levante una bandera de la paz y que se deje de estar de mojigata ahí de Occidente, que levante esa bandera y se rinda ante
el poderoso genocida de Rusia. Pero ustedes han oído algo más vulgar e indecente que eso. Hoy dice la prensa que aparecieron 1.590 cadáveres en la región de Kiev de Ucrania. ¿Saben de qué? Cuando la invasión de Rusia en el 22, esa gente entraron por la parte norte de Ucrania, es decir, por Bielorrusia, y asesinaron a todo lo que encontraban en el camino. Hay que acordarse aquel hilo de maquinaria militar poderosa con la que Rusia invadió a Ucrania, asesinando todos los seres vivos que encontraran, hasta el bosque lo desaparecieron, asesinando y haciendo crímenes de guerra en una localidad que le dicen Bucha. Señores, hoy o ayer identificaron fosas con 1.590 cadáveres de militares, policías, civiles, niños, ancianos, mujeres, asesinadas por las tropas rusas entrando a Ucrania. Y ese es el respaldo que tiene de Jorge Mario Bergoglio, que se hace llamar Papa Francisco. Bueno, yo creo que andamos con la cabeza para el suelo y los pies para el aire, para el cielo, para arriba. Andamos al revés. Esto es andar al revés. Es decir, Jesucristo está de parte del Imperio Romano. Esto es una cosa que no hay quien lo entienda. Oh, Dios mío, ¿dónde fue que yo leí esa noticia? Yo creo que yo no me acuerdo dónde fue que yo leí esa noticia, de que aparecieron 1.590 cadáveres de personas asesinadas por los invasores rusos cuando llegaron a Ucrania en febrero 24 del 2022. No recuerdo por dónde fue que leí eso, pero sí sé que está documentado por ahí. No sé dónde fue que lo leí hoy en uno de esos periódicos, pero eso es lo que hay. Vamos a esperar el resultado de las elecciones de Putin. 97 o 96 gana él y le pone un 3 a lo que aparezca por ahí. Qué vergüenza, Dios mío. Y así hay demócratas que son putinistas. Yo no entiendo esto. La verdad que no lo voy a entender. Esta guerra fría o esta geopolítica con la que estamos viendo o conviviendo en estos tiempos. Bueno, la verdad que hay tantos comentarios con el asunto de la encuesta de Gallup. Gallup es una institución que todo el mundo sabe que es un nombre ya histórico, se puede decir, en el ambiente político de las encuestas. Y es un nombre respetable a nivel del mundo. Uno no sabe cuál es el nivel de dependencia que tiene Gallup Dominicana con respecto a la Gallup Internacional, un asiento en Estados Unidos. No sé hasta dónde llegan sus compromisos, sus ataduras o su royalty, no sé cómo llamarle a eso, su dependencia o cómo se alquila ese nombre a nivel internacional y qué garantías exigen ellos, qué sé yo, no sé nada de eso. Pero esa institución aquí en el país ganó mucho respaldo, ganó mucho respeto, Gallup, mientras estuvo, no hay duda, escoltada por medios de comunicación, como todo el mundo conoce, que fue Última Hora en aquel tiempo que tenía la revista Rumbo, y luego con el periódico Hoy. Hoy, ambos del señor Pepín Corripio.
En aquella oportunidad Rumbo era de los Pelleranos, creo, de la familia Pellerano. Entonces Galo era una institución que fue ganando un espacio de respeto aquí y todo el mundo respetaba esos números de Galo. Galo comenzó a dar unos zarpazos por ahí en tiempo del 2011, 2012 y tuvo un comportamiento un poco raro. Se ganó el señor Acevedo, que lo representa, se ganó muchas críticas, él tuvo que defenderse y en una de esas defensas señaló la exactitud de su encuestadora o de sus encuestas cuando pronosticaron aquellos números con los que Balaguer ganó las elecciones del 94 y que fueron tan cuestionadas y que se dijo que era un fraude colosal. Esa vez Balaguer tenía un punto sobre Peña Gómez faltando 10 días para las elecciones y en esas mismas elecciones señalaba que el PLD iba a sacar un 13% y ese fue el comportamiento que hubo. El PLD sacó 13, la fórmula Juan Bosch, Leonel Fernández. La fórmula Balaguer Peinado tenía un 38 punto algo y la fórmula del doctor Peña Gómez tenía un 38 o 37 puntos. Un punto. Entonces, eso fue evidencia de que la empresa de Galo tenía una exactitud de relojero suizo, como se dice, serísima. Pero después comenzaron esos comportamientos, repito, del 2011, como por ahí, y eso trajo muchas dudas. Entonces Galo se fue ganando muchas críticas hasta que terminó donde está hoy. Entonces ha hecho una serie de trabajos para medir al presidente Abinader con respecto a sus adversarios. Y eso deja cuestionamiento, deja insatisfacción a unos, aunque deja a otros con el buen sabor del triunfo cómodo, arrollador, pero también deja ciertas suspicacias y deja también muchas dudas o por lo menos no algún respeto tienen hasta los propios beneficiarios por esos números que no se atreven a celebrar mucho esa información porque uno sabe cómo ha tenido el comportamiento esa institución que se llama Galo. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, entonces, señores, los números que ha servido Gallup son de sueños, como se dice, porque darle un 64% al presidente Abinader, un 19% a Leonel Fernández, un 12% a Abel Martínez. Estamos hablando apenas un 21% a la oposición, aquella oligarquía de masa que fue el PLD también. Hoy conserva un 21%. Es decir, aquellos números de 61 que obtuvo Danilo Medina se han reducido 40 puntos. ¿Dónde están esos PLDistas? Dirá la gente. ¿Dónde está esa masa? Ese 40% serían casi 4 millones de dominicanos que han emigrado del PLD. Lo del PRD no voy a decir porque se supone que están en el PRM, pero la Fuerza del Pueblo y lo que es el PLD era aquella fuerza global que era el bochismo, diríamos, unido ahí. El bochismo último, porque también el PRD era bochismo. Pues bien, esos son números de sueño. Pero la verdad es que uno no quiere negar que el presidente tenga esos números tan altos. Lo que da sospecha es cómo es que un gobierno que no tiene logros tan, diríamos, excitantes, que puedan poner a la gente, qué sé yo, en éxtasis es tanto lo bueno, como se dice, que la gente sienta que hay que premiar al presidente con los números mayores para darle un récord nacional. Pero, decía yo lo siguiente, el gobierno no ha tenido un desempeño extraordinario en los servicios, es decir, la educación, la salud, la delincuencia. Hay una delincuencia devastadora. Una delincuencia que ha caminado por todos los lugares del país y el gobierno no ha sido eficiente controlando la delincuencia. Ha habido un gobierno endeudador, el mayor endeudador de la historia, que siempre se le señalaba a los gobiernos que fueran endeudadores, se le señalaba que eran gobiernos peligrosos para el país. Este gobierno ha sido excesivamente endeudador. Bueno, entonces, que los precios de los alimentos, caros, los precios de los medicamentos, como nunca, los precios de los combustibles no bajan, el gas de cocinar, caro, el gas de natural, costosísimo y elevado también a números mayores. La corrupción sigue siendo señalada en el gobierno porque hay una suerte de impunidad, porque no se ven medidas de coerción, diríamos, contra funcionarios que se han señalado como corruptos, y son muchos ya los que se han tenido que separar, pero la justicia no los persigue. Entonces, ¿qué es? Las obras en una lentitud increíble. El desempeño del gobierno no ha sido extraordinario, no ha habido una obra colosal, porque aquí uno sabe lo que era el reeleccionismo de Balaguer, pero Balaguer impresionaba con aquellas obras tan extraordinarias que la gente la veía y apreciaba la cantidad de cosas que se estaban haciendo a nivel nacional. Y entonces la gente decía, bueno, este es un gobierno que lleva un tren de trabajo, que es, y un gobierno austero, un gobierno que no derrochaba. El gobierno de Balaguer no habían estas francachelas, y lo único que gastaba dinero era en hacer obras, y obras sociales, Balaguer. Es decir, el gobierno de don Luis Abinader no ha tenido una política migratoria más que difusa y confusa y patriotera, porque si no ha podido actuar, porque yo no puedo actuar porque no he tenido el apoyo. Balaguer nunca recurrió al apoyo del PRD para tomar medidas de corte nacionalista o patrióticas.
Porque a veces uno se pone a pensar en estas cosas. Para ser patriota, usted no tiene que convocar, usted lo convoca al pueblo. Pero si el pueblo no quiere ir, o parte de ese pueblo no quiere acompañarlo, y usted es patriota de verdad, tire para adelante. Porque el pueblo entonces se dará cuenta de eso. Yo siempre me pongo a pensar en Mella. Si Mella hubiera esperado que se le acercaran 500 o 1000 hombres a la puerta de la misericordia, no tire el trabucazo, pero Mella no podía pensar. Menos si no vienen 1000, yo no voy a tirar el disparo, porque ¿quién me van a dejar solo aquí? No, Mella tomó la decisión, por eso es que Mella es Mella. Tomó la decisión de tirar el trabucazo sin buscar a la gente. Aquí después que yo tire este trabucazo es para adelante que vamos, nadie se puede echar para atrás. Pero repito, si él piensa en eso. Aquí yo el día pasado hice una referencia del padre del doctor Marino Vinicio Castillo, que él escribió en una oportunidad viendo la situación que había en este país, de que era un relajo. Mataron a Lili y comenzó la guerra civil. Luego viene Moncácer, estabiliza, matan a Cáceres y vuelve el desorden. Y en un ambiente así, un hombre culto, un hombre de bien, quiere que el país avance, no que el país se detenga. Si Hostos hubiera estado vivo, acompaña a don Pelegrín Castillo, lo hubiera acompañado, pienso yo, porque Hostos estaba harto, como dicen, de oír el pum, 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 lo decía él, que ya un hombre civilista como el señor Hostos, ver este país desangrándose, la juventud lanzada a los campos, tirándose tiros y machetes, y una cosa de loco. Entonces, el señor Pelegrín Castillo, patriota como él, cuando muchos lo criticaron, porque él hizo un opúsculo pidiendo prácticamente que vinieran, ocuparan, como se está pidiendo ahora que los americanos vayan a Haití a salvar aquel desastre. Un desastre que lo crearon ellos, los americanos, que de aquí no lo crearon los americanos, lo creamos nosotros mismos. Y él después convocó a los que le criticaban su falso patriotismo. Vengan que yo voy a acusar al ejército norteamericano de torturador y de cometer muchísimos desmanes y abusos de derechos humanos. Yo lo voy a someter, la Armada de los Estados Unidos, los Marines. No apareció uno de los críticos, pero él no se echó para atrás. Él tiró el trabucazo como Mella y fue y sometió el ejército de los Estados Unidos, lo sometió a la justicia. Ahora, eso le costó un juicio en una corte marcial en Santiago, porque así es que son la gente que tiene el carácter del país. No anda esperando que lo acompañen. Balaguer aquí, repito, se quedó solo, pero eso no impidió que Balaguer actuara. Cuando cerró a la Falcon Bridge, Joaquín Balaguer cerró a la Falcon Bridge, pero no convocó ni al PRD, ni a las izquierdas, ni a Unión Cívica, ni a qué sé yo quién, a ninguno de sus opositores, ni a Juan Bosch. Balaguer no lo convidó, vengan, apóyenme que voy a someter, voy a poner en aprieto o en apuro a la Falcon Bridge, que es una multinacional. La voy a cerrar y le voy a cerrar el muelle. Balaguer lo hizo él como dominicano, como patriota, y a Clinton le dijo lo mismo. Pero tampoco le pidió ayuda al PRD. Es decir, el que es patriota, el que actúa por patriotismo, no anda buscando, actúa. Por eso yo digo, el patriotismo del presidente Abinader es falso, digo yo. Eso es patrioterismo, no patriotismo. Entonces, la política migratoria de este gobierno, yo no sé hasta dónde el pueblo ha llegado a anestesiarse y a pensar que este es el presidente más nacionalista que ha tenido el país. Entonces, todas esas cosas que yo acabo de mencionar, la gente tiene su duda y dice, bueno, pero ¿y cómo que los números de Galo dan al presidente con una aceptación tan grande que nunca en la historia de la política de la República Dominicana se había medido un candidato con los números que se están midiendo al presidente Abinader? Hoy, precisamente, yo leía
una noticia que trajo el periódico, vamos a ver cuál, el Nacional de ayer. Este es el de ayer, miércoles, no, del miércoles. Y en este Nacional del miércoles, baja confianza en el gobierno en República Dominicana. Estudio de la OCDE, es decir, esa es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que lo forman alrededor de 24 o 26 naciones, de las naciones más grandes del mundo, las más, no grandes en territorio, las más desarrolladas, vamos a decir, forman la OCDE. Y ese estudio, además, lo apoyó el Banco Interamericano de Desarrollo, que estuvo aquí y que le hizo elogio al gobierno. Pero miren lo que dice ahí. Baja confianza en el gobierno en República Dominicana. Estudio de la OCDE y el BID, dado a conocer hoy, ubica al país entre grupos de la región donde confianza bajó desde el año 2008. Es decir, el gobierno no tiene esas, diríamos, esa aceptación de que todo está tan bien que tiene números verdaderamente astronómicos, celestiales. Por tanto, esa encuesta de Galo, mucha gente la está tomando con sus pinzas, pero hay que respetar los números, como se dicen, porque las estadísticas y esas mediciones se hacen, nadie sabe cómo se hacen, cómo se interpretan, cómo se maquillan, o cómo se le da cocina, como se dice, cómo se cocinan sus números, esas cosas uno no puede más que especular, porque uno no está en el corazón de esa empresa que hace esas encuestas, pero dejan esos sabores, a unos buenos sabores, a otros malos sabores. Pero eso es lo que hay. Ángel es el grupo de jóvenes que se han asociado para jóvenes empresarios. Entonces ellos han querido organizar un debate entre los candidatos principales, que no sé por qué dejaron a Miguel Vargas, porque Miguel Vargas representa al PRD, porque es un partido que aunque esté en cuarto, pero Milei está en tercero en Argentina, y él es el presidente de Argentina, el señor Milei. No era el segundo, era el tercero, y ganó la presidencia, ganó para la segunda, calificó para la segunda vuelta. Pero bien, no citaron a Miguel Vargas. No sé si lo habrán incluido últimamente, pero el debate será realizado, según se me ha señalado, el 24 de abril en el auditorio Horacio Álvarez de la UNFU, que en paz descanse don Horacio Álvarez, fue quien lo donó de su peculio, de su cuarto, donó un dinero pesado de su fortuna para que la UNFU construyera ese auditorio. Y el debate se va a celebrar allá entre los candidatos. El presidente aceptó, Abinader, un hombre con 64%, que vaya a competir con un hombre que tiene 19 y el otro 9, ¿cómo es? 9 y 12. Son números muy bajos. O 19 y 12 creo que son. No sé, son 19 y 12, sí. Creo que esos son los números que tienen no lo sé, no recuerdo ahora, tendría que buscar los números de las encuestas, pero el presidente tiene 64. Y a veces uno dice, pero ¿y qué te va a buscar? A complicarse la vida lo más que puede ir el presidente allí, darle un tropezón y rebajarle 20 puntos, 30 puntos a su candidatura, o 20 puntos, quién sabe, pero yo no sé si este pueblo tendría capacidad para medir un fracaso en un debate del presidente. Pero el presidente va prácticamente a nada, porque si él tiene unos números como esos, creo que es casi una insensatez ir a debatir temas que lo más que lo pueden es perjudicar, buscarle un tropezón, como se dice en ese debate. Es como esos combates entre luchadores. Si usted busca gente de su peso, como dicen, para usted pelear, usted no puede buscar una mona, como dicen, porque entonces se desluce el debate.
Vamos a esperar a ver qué va a pasar en ese debate, pero los números que tiene Abinader son ya números, como yo he señalado, que han comparado su reelección sobre la base, desde luego, de esos desmanes que se le han señalado, no hay duda, de esa incompetencia por otro lado, y además de la despatrimonialización del Estado, como yo he señalado tantas veces aquí, que prácticamente el Estado nacional se va a quedar sin bienes inmuebles y con recursos económicos del fisco y de la bóveda extranjera se quedará prácticamente en lienzos íntimos, se quedará el Estado Nacional después de las elecciones de mayo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De ese informe del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OCDE, uno saca algunas conclusiones, porque la verdad que luce chocante que un régimen que se mida la simpatía del presidente y del régimen mismo, del gobierno, se mida con niveles tan altos, como que choca que uno vea un informe de ese tipo que dice el BID y la OCDE, baja confianza en el gobierno de República Dominicana. A mí me choca, yo creo que esas cosas suceden porque estamos hablando de OCDE y de Banco Interamericano de Desarrollo, son dos instituciones muy serias. Y esas cosas, por ejemplo, ayer yo decía que el señor director adjunto del Consejo Estatal del Azúcar, porque él es el director de Bienes Nacionales y tiene las funciones de director del Consejo Estatal del Azúcar. El presidente ninguneó esa institución, decía yo, en el año 2020, cuando asumió el poder el presidente. No, eso no existe, ya eso lo que hay ahí es un desorden y ya eso se va a acabar porque ahí no hay nada que administrar. Y yo, de las pocas voces, valga la inmodestia, en estos medios, que puse
mi nota de protesta a esa decisión gubernamental fue este programa. Y decíamos que no es posible que se cierre el CEA, que el gobierno no sabe lo que tiene, que ha llegado vendado al poder, que no sabe qué es lo que hay, la inexperiencia, toda esa, ese desconocimiento, que eso le iba a afectar, decía yo, al gobierno. Y que tenía que buscar su Salomón y gente que lo asesorara y que le dijera, mire, presidente, eso no se puede porque usted no conoce lo que hay ahí queda esto. Decíamos nosotros. Ayer se comprobó, me lo comprobó, esas declaraciones del señor director del CEA actual, del señor Burgo. ¿Por qué? Porque dice el señor Burgo aquí, que por instrucciones del presidente Luis Abinader se ha propuesto devolverle el esplendor y auge a la industria azucarera y mejorar las condiciones de vida de todo lo que trabaja la caña de azúcar. ¿Y cómo se explica si el presidente denostó esa institución y dijo que eso no existe? Es decir, fíjense cómo un gobierno entonces vende una cosa o dice una cosa y se comienza a hacer otra, o se dice lo que se va a hacer, no se hace y se hace otra cosa, o tampoco se hace nada. Fíjense por dónde van esas cosas, y eso yo digo, eso crea un ambiente de desconfianza y de que uno no le cree, porque ¿a quién le creo yo? Si el presidente dijo que ahí no había nada, entonces ahora dice el director del CEA que el presidente le dijo que había que rehabilitar la industria azucarera, pero ¿rehabilitar qué? La industria azucarera antes estatal tenía 12 ingenios, 12 ingenios. Y ahora están el Barahona, que le pertenece al Estado, pero en manos privadas, que está administrado, muy bien administrado. Y queda Montellano abandonado allí y con una deuda cargada a Baninter. Entonces el ingenio Porvenir es lo único que queda en el este de aquellos ingenios de Lozama, Boca Chica, Quisqueya, Santa Fe, Consuelo y Porvenir. Eran como 6 ingenios que tenía el Estado allí. Quedó Porvenir, que se le arrendó a un español y hubo que quitárselo porque son unos delincuentes. Entonces comenzaron a vender la chatarra, como se dice, y eso es lo que iba a descapitalizar más la situación de ese ingenio. Ese ingenio quedó muy mal, ya en condiciones muy precarias, ponerlo a funcionar con eficiencia es muy difícil, más para salvar a los colonos que hay por ahí. Y además los terrenos se le arrendaron a los Vicini porque los terrenos iban a terminar en título definitivo, como el gobierno le hubiera regalado toda esa tierra. El gobierno de Luis Abinader hubiera regalado eso. Como hizo Hipólito Mejía, que regaló a Magarín, allá en el Ceibo, una cosa de loco. Y 100,000 tareas en Barahona se la quitaron al ingenio Barahona para hacer el proyecto José Francisco Peña Gómez. Imagínense ustedes cómo en reelección Hipólito Mejía y Luis Abinader en reelección regalan todo el patrimonio estatal. Algo increíble, digo yo, que esas cosas uno no lo había visto así. Pero esa información del BID viene de ahí, porque ¿a quién le creo? O sea, eso no crea confianza para un gobierno. Eso es un hecho que yo lo tomo como referencia por eso. Y asimismo tengo que hablar de otras cosas, otras decisiones que se toman, que uno sabe que toman la confianza de o el elector, en este caso no sería el elector, yo no sé de quién, porque si es el pueblo dominicano que no confía en su gobierno, entonces las encuestas dicen lo contrario. Pero yo creo que esa percepción que dice el BID la hay porque el gobierno no ha tenido un desempeño extraordinario como señalábamos en las demás, esas actividades que nosotros hemos señalado ahí, que yo he visto o que me permití señalar de todos los inconvenientes que ha tenido el gobierno para resolver los problemas del país. Eso es lo que yo aprecio. Entonces, por ejemplo, ese caso de como señalaba yo, el caso de la migración haitiana.
Fíjense que el gobierno no tiene la autoridad. Esa autoridad que viene del poder de usted, que emana del poder, el poder que usted tiene ahí ya y que se ha consolidado, se supone. Cuando la ONU toma una decisión que aparentemente no consulta al gobierno dominicano. Es decir, la ONU, decíamos nosotros en esta semana, antes de que ellos dijeran que iban a montar un puente aéreo para ayudar a Haití, digo, y ustedes verán que ellos van a venir y se toman allí el aeropuerto María Montés y hacen allí un destacamento militar, la fuerza norteamericana. Y yo digo, ¿por qué la ONU no establecen eso en Miami? Porque Miami está cerquita de Haití. Yo creo que están tan cerca como nosotros. Miami está más cerca de Haití que nosotros aquí de la capital de Jimaní, yo creo. De la capital a Puerto Príncipe. Pero es República Dominicana lo que le interesa. La ONU, donde tiene mando, es aquí. Ustedes saben lo que es Naciones Unidas tomar una decisión sin consultar al gobierno dominicano. Es decir, nosotros vamos a instalar un puente aéreo con Santo Domingo y vamos a coger la base de Barahona o el aeropuerto de Barahona y de ahí vamos nosotros a mandar a Haití la ayuda y terrestre y aérea y el pueblo dominicano. Óigame, el presidente no sabía eso, el gobierno no sabía eso o no había dado el visto bueno porque lo dijo el canciller, que ellos no habían dado el visto bueno para eso. Entonces, fíjense por dónde que andamos, dónde que está la autoridad nacional. Uno quiere pensar que el país está verdaderamente resguardado en su autoridad, en su carácter nacional. Entonces eso es lo que a mí me preocupa. Por eso yo me atreví a decir que a este país lo único que le esperaba era la ruina. Y la ruina va a venir a este país, digo yo, no porque sea catastrofista, ni que yo sea pesimista o sea alarmista social, pero no es verdad que un país con una deuda de 73 mil millones de dólares como tiene este país, con una migración de un país loco como Haití, que tenemos prácticamente un tercio o más de la población de ese país, la tenemos dentro aquí con 496 asentamientos, miles de vientres pariendo niños como locos para que nosotros tengamos que educárselos, pagarle los medicamentos, atender a esta población flotante, que si estuvieran trabajando en las áreas de trabajo, que trabajen ahí. Pero ustedes saben lo que es deambulando 3 o 4 millones de esta gente deambulando en este país. Y nosotros y la autoridad mirando para el cielo. Que la ONU le obliga a parar las repatriaciones porque todo ese discurso de decir que la ONU que no está equivocada, porque nosotros podemos repatriar. Sí, es verdad que ustedes lo van a decir, pero háganlo. No es discurso, es hechos. Y el gobierno no está disponible para eso, digo yo. Entonces, el país le espera la ruina, porque ni va a poder pagar esa deuda, ni va a poder sacar a los haitianos. Y esas dos condiciones son ruinosas para el futuro de la República Dominicana. ¿Qué va a pasar con los recursos naturales? El ataque, la agresión de un país que no respeta sus recursos, que lo depredó esa población. ¿Qué nos van a hacer a nosotros? Ya mostramos ahí un asentamiento en las orillas, en las márgenes de un río tan importante para los acueductos, para la población nacional. Y que nosotros tengamos asentamientos de esta gente sin cultura, sin salud, cargado de tenia saginata, de solitaria y muchísimos parásitos intestinales y de cólera. Y que tengamos nosotros los dominicanos que estar expuestos a eso porque no hay una autoridad que quiera cargar con la responsabilidad, por ejemplo, como repito, que cargó Mella. Porque Mella cargó con la responsabilidad de tirar un trabucazo sin tener que esperar que vinieran a ayudarlo.
Eso es lo que estamos diciendo, lo que por eso inicié eso, con esos ejemplos. El patriota no espera que usted le venga a ayudar, usted tira para adelante. Repito, Joaquín Balaguer no buscó a nadie, ni al PRD ni a Juan Bosch lo convocó, para decirle a Bill Clinton que él no aceptaba campamentos de haitianos aquí. Ahora, pagó caro 2 años del poder, lo tuvo que pagar. Pero eso se llama patriotismo, eso se llama defender el carácter nacional. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo. Su blog, La Pregunta. Todas las semanas nos brinda el doctor Castillo su trabajo con mucha conciencia, su recto juicio de razón y de palabra, como siempre le señalo. Tiempos raros de ayer son ya claros. A leer con claridad eso que dice Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.